Bueno, gracias por asistir a estas jornadas de dietéticas y patrocinadores. Mi nombre es Natalia Morales, soy farmacéutica y dietista nutricionista. Ella es Melissa Gómez, dietista nutricionista. Y bueno, ambas llevamos más de 10 años de trabajo en consulta, trabajando principalmente con obesidad. Y bueno, hoy estamos aquí para hablar sobre adherencia al tratamiento dietético en el paciente pediátrico con sobrepeso y obesidad. Me ha encantado la charla que acaban de dar Noé y Eider, porque bueno, con esto espero que os haya abierto un poquito los ojos y no los tenéis ya abiertos sobre la influencia que ejerce la industria alimentaria desde edades bien tempranas. Y este es uno de los principales motivos de las altas tasas de obesidad infantil que nos encontramos hoy en día. Es muy importante que cuando recibamos a un paciente pediátrico en la consulta, a un niño, que demos lo mejor de nosotros para conseguir no perder a ese paciente, para que ese paciente se adhiera al tratamiento dietético, porque es en estas edades cuando hay que poner más interés en que todo esto funcione, porque hay una cosa que cuenta Pablo que me gusta mucho sobre la adaptación metabólica, todas las adaptaciones metabólicas que ocurren en el cuerpo cuando se va engordando, adelgazando. Entonces, si solucionamos el problema desde que somos pequeñitos, todo esto podemos evitarlo. Vamos a empezar por comentar rápidamente los conflictos de intereses que tenemos. Estos son los de Melissa, y aquí están los míos, algunos no lucrativos por colaboraciones que hacemos de forma altruista, y los lucrativos principalmente pues, son derivados de nuestro trabajo en consulta, ya NutriKit sigue una vida. ¿Qué es la adherencia? Bueno, la Organización Mundial de la Salud define adherencia como el cumplimiento de un tratamiento. Tomarse una medicación concreta, siguiendo una dosificación estipulada en un programa, y persistencia como el mantenimiento de esa toma de medicación a lo largo del tiempo. Si esto lo extrapolamos a la consulta de nutrición infantil, adherencia significaría el cumplimiento de una pauta dietética saludable y persistencia en mantenimiento de esta alimentación saludable a lo largo del tiempo. Lo que realmente nos interesa es la mezcla de las dos, es decir, cuando hablamos de adherencia también vamos a estar incluyendo en el concepto persistencia. Vamos a ver muchos factores, existen más de 200 variables que afectan a la adherencia, pero hemos intentado englobarlas todas dentro de estas 7 y vamos a intentar mencionar de forma rápida y breve las estrategias que consideramos más importantes para favorecer la adherencia. Vale. Comenzamos viendo los factores socioeconómicos y demográficos que pueden influir o afectar la adherencia. Allí yo les podría mencionar, por ejemplo, la edad, que en el paciente pediátrico tenemos que tomar en cuenta que el niño no está acudiendo normalmente por su propia voluntad, sino que está siendo llevado por los padres y eso puede que nos interfiera un poco con el seguimiento del tratamiento. También tendremos que tomar en cuenta en este caso las familias que son monoparentales tienen mayor dificultad para la adherencia porque, por ejemplo, a veces no pueden acudir a las citas porque no, por cuestión de organización familiar se complica, ¿vale? Y también en el que más me voy a centrar, que es la siguiente lámina, es en el tema del poder adquisitivo, ¿vale? Aquí nosotros tendremos que también apoyar un montón a la familia para poder llevar a cabo el tratamiento. ¿Por qué? Porque sabemos que en España no contamos con dietistas nutricionistas en sanidad y no todo el mundo tiene acceso a la consulta con el dietista, tiene que reunir los medios para poder acudir. Incluso reuniendo los medios para poder acudir a la primera consulta, no siempre va a tener esa facilidad para poder venir a las consultas de seguimiento, entonces el tratamiento se va a poder interrumpir o ver interrumpido. Por esto es que como estrategia tenemos nosotros que seguir presionando para la incorporación del dietista nutricionista en sanidad y que las personas pudiesen acudir de forma gratuita y recibir ese servicio. También tendremos que mencionar, antes de pasar con otros factores, lo que se oferta como alimentos, digamos, más baratos para las familias, muchas veces son alimentos de muy pobre calidad nutricional y eso nos va a poder afectar la persistencia de las personas en el tratamiento porque consideren que pues, esta es una salida viable, barata y pues ahí tengamos esta intervención. Existen factores intrínsecos del niño o también de los padres como son las creencias. Estas creencias se deben explorar, pues son un importante aspecto a tener en cuenta a la hora de la adherencia. Tanto los niños como los mayores tienen su propia percepción de lo que supone un riesgo o una amenaza para la salud y entonces van a actuar conforme a estas percepciones o a estos temores. Estas creencias se van forjando con el tiempo
son fuente pues, de diversas vertientes, por ejemplo, industria alimentaria, publicidad, familia, amigos o incluso otros profesionales de la salud. Dentro de estas creencias podemos distinguir estas 5 que vemos aquí. Mencionaremos brevemente un poquito sobre cada una. Tenemos que tomar en cuenta la motivación. Como les dije anteriormente, muchas veces nuestros pacientes, que al final lo vamos a ver como nuestro paciente es la familia completa, ¿vale? Tienen que compartir esa motivación en los diferentes miembros, porque muchas veces si el niño está presionado por sus padres, pues como que nos va a costar muchísimo más que logremos la adherencia. Entonces, ¿qué tendríamos que encontrar? Algo con lo que él se identifique, como que lo pueda animar a hacer ese cambio, ¿no? Que al final, que no lo mencioné, ¿qué tenemos como motivación? Poner en marcha esas ciertas conductas que nos ayuden a lograr un objetivo, ¿no? Y sobre todo, que es lo más difícil, mantener ese objetivo en el tiempo. Entonces lo podríamos relacionar muchas veces, que lo coloco por acá, con la práctica de algún deporte o de alguna actividad física. Podemos animarles preguntándoles, ¿hay algún deporte que te guste practicar? ¿O hay algún deporte que alguna vez hayas querido intentar? Si nunca lo han hecho, pues llamarlo a probarlo, y si ya lo practican, pues hacerlo con mayor frecuencia, y así estamos logrando 2 cosas que van a venir derivadas, 2 beneficios que van a venir derivados de esta práctica. Por una parte, tenemos que va a estar practicando actividad física, que va a ser buena para nosotros, y por otra parte tenemos que esta práctica va a ser extrapolable al tratamiento dietético, porque podemos decirle, así, sabes que cuando comenzaste, pues no eras realmente tan bueno en esa práctica del deporte, pero con el tiempo se te fue haciendo más fácil y ya ahora es como algo que practicas como súper normal, pues con el tratamiento dietético es lo mismo, vamos a ir haciendo cambios poquito a poco y vas a ver cómo los vas a lograr súper fácil. Es muy importante explorar las metas esperadas. ¿Por qué? Porque muchas veces el niño o la familia llega a la consulta con metas pues, que son bastante elevadas y probablemente sean incapaces de cumplirlas. Por tanto, es importante explorar esas metas para corregir errores en caso de que sea necesario hacerlo, y en el caso de que sean metas, pues, tengan metas muy exageradas o muy ambiciosas, ayudarle a reformularlas y a crear metas más realistas. ¿Por qué? Porque si un niño viene o una madre piensa que su hijo va a perder 2 kilos a la semana y al final resulta que no los pierde, pues lo que va a aparecer es un sentimiento de sentimientos negativos, vamos a tener más probabilidad de que haya un abandono del tratamiento, incluso de que el paciente cambie de profesional. Por tanto, es muy importante, no solo al inicio, sino en el transcurso del tratamiento, ir preguntando y supervisando cuáles son las metas que se tienen. Vale, en cuanto a percepción sobre la severidad, tendríamos una cosa que ver que es curiosa. Cuanto mayor es el grado de obesidad de los pacientes, a veces es más difícil que logremos la adherencia. Por una parte esto pasa porque la meta se ve mucho más lejana y hay que ir reforzando a lo largo del camino, pues, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y por otra parte también ocurre que tenemos como una mayor influencia también a como que ir dejando esos hábitos de lado, por lo vamos a ver ahora en el tratamiento en cuanto al tema de duración. Entonces, en este sentido deberíamos ir trabajando un poquito con ellos. ¿Qué ocurre también con la obesidad? Que lo quería mencionar acá, es que no hay un síntoma muy determinado que te obligue a que si no pones en marcha esas pautas, pues lo vas a sentir de forma inmediata, como ocurre con otras enfermedades. Entonces es como, yo sigo haciendo mi vida cotidiana y como que voy acarreando este problema y no siento en el organismo pues esa medida de por qué tengo que hacerlo. Entonces eso es algo que tenemos que considerar y que tenemos que abordar en consulta, y eso también va a ir un poco ligado con la percepción sobre el riesgo de complicaciones. Pero aquí yo sí quería decir que en cuanto a la consulta de pediatría, ¿vale? No abordaríamos esto directamente con el niño, sino con sus padres, porque es normal que un niño no tenga toda la plena, digamos como la visión completa de lo que acarrea el problema de la obesidad. Eso va a ser completamente normal. Incluso ya llegando a la adolescencia, tenemos que el adolescente tiene una baja vulnerabilidad a este tipo de cuestiones y es típica la situación en la que piensan, esto le va a pasar al otro, esta complicación la va a tener el otro, pero yo me siento bien, yo no la voy a tener, ¿vale? Entonces aquí con quien hay que trabajarla realmente es con la familia, porque es la familia la que sí tiene que ver que las actitudes que están poniendo en marcha van a tener consecuencias, que esas complicaciones pueden aparecer si el tratamiento se interrumpe. El sentimiento de autoeficacia es otra creencia muy importante a tener en cuenta, sobre todo cuando el paciente debe poner en marcha ciertas estrategias o ciertas habilidades, como por ejemplo pues, elaborar o organizar un
menú, una dieta, o realizar un determinado ejercicio, o una habilidad social como decir no. El sentimiento de autoeficacia hace referencia a la capacidad que una persona cree tener para realizar una determinada acción. No hace referencia a los recursos de los que una persona disponga, sino a la opinión que esa persona tenga de lo que puede hacer con esos recursos. Por tanto, el sentimiento de autoeficacia funciona como un factor motivacional muy importante, pues a mayor sentimiento de autoeficacia, mayor será la persistencia y la vigorosidad que se emplee en los esfuerzos, sobre todo cuando estamos ante tareas que se consideran difíciles. Este sentimiento de autoeficacia no depende solo del individuo, sino que está muy influenciado por las personas que le rodean. Es decir, que cuando pongamos en marcha estrategias para aumentar este sentimiento de autoeficacia, no debemos hacerlo solo en el niño, sino también en los padres, en los abuelos y en las personas implicadas en la crianza del mismo. Se ha visto que los mejores resultados para aumentar la autoeficacia se obtienen cuando se ponen en marcha actividades donde la ejecución por uno mismo es lo que prima, no la persuasión verbal. Es decir, tenemos que animar acción, pero no vale de contarle la patata al niño de lo que tiene que hacer. Hay que ser mucho más pragmático. Por tanto, lo que debemos hacer en estos casos es ayudar al niño o a la familia, asegurar el éxito de la tarea. Para eso, lo que vamos a hacer es ayudar al niño o a la familia a dividir o fraccionar tareas más complejas en otras más sencillas. Vamos a, por ejemplo, poner pautas iniciales menos exigentes o de dificultad graduada, y siempre vamos a alabar o cualquier avance, por pequeño que sea, ¿no? Otra cosa importante a tener en cuenta de la autoeficacia es que cuando un niño vea un éxito en una tarea, lo entienda como un éxito personal. O sea, debe atribuir este éxito a su propia capacidad y no a la capacidad de un agente externo, como bien podemos ser nosotros. Bueno, y luego pasamos a otra de las variables, que es el tratamiento. El tratamiento en sí tiene ciertos factores que nos pueden afectar la adherencia y que tenemos que tomar en cuenta a la hora de poner en marcha nuestro plan. Yo voy a ir mencionando los primeros dos, que son duración y complejidad. Esto es súper fácil, porque yo estaba leyendo y decía, a ver, esto nos pasa a todos. Cuanto más largo es un tratamiento que hay que poner, cuanto más lejos está la meta, que lo comentaba antes, pues más difícil va a ser acompañar a ese paciente desde el día 1 hasta el final, ¿no? Porque en el camino van a ir influyendo todas estas cuestiones y va a ser complicado. Entonces, ¿qué estrategias podemos poner en marcha cuando tenemos un tratamiento de larga data para tratar de favorecer esa adhesión? Primero, lograr que establecer metas a corto, medio y largo plazo. Trabajar mucho las metas a corto plazo, trabajar mucho lo que comentaba Natalia de la autoeficacia, que cada cosa pequeñita, por pequeñita que parezca, vayan alcanzando a hacer ese refuerzo positivo en ese momento para que realmente valore, o sea, vea que estamos valorando y valore también el esfuerzo que está poniendo de su parte tanto el niño como la familia para poder llevarlo a cabo. Y en cuanto a complejidad, lo pensaba por lo menos en mi caso, porque yo decía, a ver, esto puede pasarme. Si me llega un paciente a consulta y yo, que igual soy venezolana, pues le pongo un montón de recetas venezolanas, no lo va a poder poner en marcha nunca, porque hay que ponerse en la piel del paciente y no le podemos indicar un tratamiento que tenga un montón de cuestiones raras que en su vida ha probado y pretender que eso lo ponga en marcha. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo no digo que no, y siempre lo coloco en tratamientos, que no se prueben nuevas cosas, siempre les animo a probar platos nuevos y así, pero tiene que ser poquito a poco, porque si pedimos en este punto tanto al niño como a la familia que cambien su vida cotidiana en una medida muy grande, nos va a costar mucho más implementarlo que si ya ellos están haciendo ciertas prácticas y nosotros nos tiramos de esas prácticas para ir reforzando cada cosa, ¿vale? Si ya hacen pues una ensalada al día, pues darles más ideas de cómo irla variando y dar un poquito más de la cena. Y así poquito a poco, en lugar de que en una semana, pues les digamos, vale, la semana que viene tienes que tomar más agua, hacer una actividad física, comer ensalada, comida y cena, que no comen ninguna de las dos. Entonces allí nos va a costar muchísimo más llevar a cabo el tratamiento y que la persona realmente se vea motivada a seguirlo. Bueno, y un factor a tener en cuenta es la responsabilidad. Es que debemos de otorgar responsabilidad al paciente, incluso al niño.
Lo que debemos evitar es las conductas paternalistas en las que asumimos que sabemos lo que el niño necesita y en las que no incluimos al niño en el proceso de toma de decisiones, por miedo a aprobarlo con demasiada información o por miedo a darle excesiva responsabilidad. A día de hoy se están obteniendo los mejores éxitos terapéuticos cuando al paciente se le permite elegir y cuando se tienen en cuenta sus preferencias, su estilo de vida y cuando se le otorga un grado importante de responsabilidad. Y las recaídas forman parte del proceso de aprendizaje, pues nos dan información y nos ayudan a prevenir futuras recaídas. Es muy importante enseñar al paciente a anticiparse y a prepararse para las situaciones de alto riesgo. Las situaciones de alto riesgo son las situaciones en las que uno sabe que podría recaer, ¿vale? Y también hay que enseñarle a afrontar las recaídas e incluso a beneficiarse de ellas. Por tanto, las recaídas deberían incluirse dentro del tratamiento dietético, dentro de la pauta. ¿Por qué? Porque si nosotros las contemplamos dentro de nuestro tratamiento, vamos a poder trabajar con el paciente en situaciones concretas de alto riesgo y vamos a poder ensayar con él soluciones para afrontar estas situaciones. Además, las recaídas pues pueden estar influenciadas por en las situaciones de alto riesgo, pues pueden variar muchísimo entre los individuos y dependiendo de las situaciones, ¿no? Pero por lo general, las situaciones de alto riesgo que van a llevar a cabo o que van a provocar una recaída van a incluir casi siempre estas tres premisas, o por lo menos alguna de estas tres, ¿no? La primera es presión social, y es que tenemos una tentación inducida por personas de referencia, familia, amigos, a recaer. A quien no nos ha pasado, adultos, niños, venga, si no pasa nada, si por un día tal, ¿no? Te inducen. O bien, por ejemplo, debidas a un estado emocional negativo. Ira, frustración, aburrimiento, estoy triste, ¡pum!, recaída. Y otro sería conflictos interpersonales, por ejemplo, en el niño, pues una pelea con los padres. Las recaídas son algo complejo. Es muy fácil abandonar a un paciente que recae. Es muy importante, es muy fácil, demasiado, abandonar a un paciente no adherente y pensar que se merece todo lo que le den. En el caso de que un paciente recaiga, lo que hay que hacer es reinvitar, reeducar, remotivar y renegociar con el paciente. Deberemos analizar las estrategias que hemos puesto en práctica. Deberemos revisar y explorar de nuevo las creencias del paciente y cuál es su sentimiento, ¿no? Cuáles son sus expectativas. Y conforme a todo esto, volver a modificar las estrategias que hemos puesto en marcha. Pero no abandonarlo, porque probablemente el fallo esté en el trabajo que hemos realizado nosotros. No hemos abordado bien el aspecto que deberíamos. Y es que, como estamos viendo, el tema de la adherencia es algo súper complejo. Depende de muchos factores y encima es cambiante a lo largo del tiempo. Hay algunas otras estrategias que nos pueden ayudar para prevenir recaídas cuando estamos hablando de niños principalmente, ¿no? Y es, por ejemplo, pues incluir a la familia en el entrenamiento, ¿no? Mencionamos el entrenamiento pues como pues, un entrenamiento al nuevo estilo de vida o los nuevos hábitos. Entonces, bueno, pues si hablamos con los padres y ayudamos a prevenir esta situación de alto riesgo, mucho mejor. Y asegurarnos que el cumplimiento aporta recompensas, es decir, que el niño obtiene algún beneficio a cambio. Por ejemplo, la motivación que comentaba antes Melissa, de que pues, corre más al fútbol, mete más goles, entonces tenemos que asegurarnos de que el niño vea la punta, de que la punta por algún sitio. Volver a incluir al niño en la toma de decisiones es fundamental. Y desarrollar habilidades de afrontamiento en las situaciones de alto riesgo. Es lo que comentaba antes de incluir las recaídas dentro del tratamiento para explorar soluciones. Vale, hemos visto distintos aspectos que también en el que hay que tomar en cuenta mucho las actitudes, las creencias del otro. Pero en esta tenemos que mirar mucho hacia adentro también y ver qué herramientas estamos poniendo a la mano de esa familia que estamos viendo para empatizar y para relacionarnos con ellos. Porque si no logramos establecer esa relación de empatía y de cercanía, es muy difícil que la información que vamos prestando realmente llegue a algún lugar, ¿vale? Se quiera poner en práctica. Entonces, por eso es importante, lo que estamos acá también, pues el trabajo de esas habilidades sociales. Si vemos que hay alguna que nos cuesta un poquito más, esas
esas habilidades se pueden entrenar, podemos trabajar en conjunto con algún otro profesional que consideremos, adaptar el ambiente también como para dar pues esa cercanía, normalmente, bueno, aquí lo tenemos en Natalia y nos pusimos las batas, para eso acercarnos, ¿no? Un poco a su visión, hacerlo menos como rígido, porque allí vamos a perder entre que el paciente está pensando, uy, es que aquí me van a regañar, me van a reñir, me van a decir tal, perdemos esa oportunidad para realmente conectar y lograr establecer una relación que nos lleve hasta el final. También eso precisamente es lo que tendríamos que tener en cuenta a la hora de nosotros ir pautando nuestras citas sucesivas. Siempre debería ser en centros en donde haya distintos dietistas nutricionistas, deberíamos intentar que la familia siempre estuviese con el mismo dietista nutricionista que lo vio desde el inicio. A veces por tema de tiempo puede ser complicado, pero esto es que también nos puede ayudar a fortalecer esa relación. ¿Y qué ocurre a veces cuando hacemos seguimientos y la familia tiene dificultad para empezar a seguir, vemos que no se están presentando? Pues aquí hemos un poco recogido algunas estrategias destinadas para favorecer ese cumplimiento de las citas, recordarles, por ejemplo, la cita el día antes, no la semana antes porque se les va a olvidar en el jaleo del día a día, que no tengan que esperar mucho tiempo en consulta. Todo eso nos puede ayudar a que ellos realmente asistan y quieran asistir. Igual puede haber algún momento que no, y allí tendremos que debatir las razones por las que no pudieron venir a consulta y tratar de que eso ocurra lo menor posible, ¿vale? Y pues también es importante lo que comentaba sobre todo, Natalia lo comentará ahora en confianza, pero sobre todo el establecimiento de la relación. Es muy importante para ir supervisando cada paso de lo que se va poniendo en práctica, ¿vale? El estar allí, el saber que estamos como apoyo. A veces, no sé, les debe pasar igual que a mí, pero yo muchas veces digo, vale, este control es más en plan de motivacional, apoyo, psicológica. Creo que incluso la hora de psicología, no, tenemos que tenerlo en el tratamiento y lo vamos a mencionar más adelante en el entorno, que a pautas dietéticas o a revisión de estas cosas. A veces es más como lo que harías con una amiga cuando es la madre, ¿no? Sentarte a compartir recetas, a buscar recursos y demás, que realmente con la rigidez de lo que es un control. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta muchísimo si queremos que la familia se quede con nosotros. Y todas estas estrategias tenemos que ponerlas en práctica dentro de un entorno de confianza, porque si no tenemos un entorno de confianza, difícilmente el niño se va a abrir a nosotros y nos va a transmitir sus temores, sus inquietudes, ni nos va a dar feedback negativo en el caso de que haya algo en la pauta con el cual no esté de acuerdo. Si no tenemos este halo de confianza mutua, probablemente aumenta el riesgo de que el niño haga falsificaciones en el registro de las comidas de la semana, ¿no? Cuando vosotros que trabajáis en consulta no os habéis encontrado con gente que no pone todo lo que come en papel, o que se ha comido algo y le da vergüenza apuntarlo. Eso hay que trabajarlo, eso se trabaja estableciendo un buen vínculo de confianza. Hay ciertas estrategias que nos pueden ayudar a mejorar este vínculo, ¿no? Y que son muy elementales, pero es que a veces se nos pasan por alto, ¿eh? Para empezar, lo primero hay que presentarse, porque viene el niño, tú te pones a hablar con la madre y preséntate al niño. También tienes que presentarte al niño. Y otra cosa es establecer contacto ocular. Es que yo he visto a dietistas nutricionistas en consulta que nos levantan la cabeza del ordenador y que tenemos una persona delante. Y sobre todo cuando estamos hablando de niños. Hay que explorar las preocupaciones y expectativas y las metas del paciente. Hay que atender tanto a la comunicación verbal como a la no verbal, porque a lo mejor tú le estás diciendo algo y te está poniendo una cara que tú estás diciendo, aquí hay algo que no cuadra, o te está diciendo sí, pero tú ves el gesto y ves que es no. Bueno, pues hay que investigar un poquito. Responder a todas sus preguntas, evitar los tecnicismos, que nos entiendan, no emitir juicios, reforzar, dar ánimos, generar sugerencias y preferencias del paciente, negociar cuando hay un desacuerdo y asegurar la continuación de la atención. Y yo me arriesgaría a incluir una más, y es sonreír. Oye, que es gratis. Y a quien no le gusta que le sonrían, ¿no? Bueno, y luego otra de las variables es la información. Es que hay muchos problemas con la información. Muchos pacientes se quejan de que esto por estudios, no porque mi paciente se queje de sería genial, porque sería señal de que no hay falta de comunicación. Pero con respecto a la información nos vamos a encontrar estos 4 problemas principales. El primero, hay muchos pacientes que cuando se les ha preguntado se quejan de falta de información. Y hay otros que se quejan de falta de comprensión, es decir, no, si a mí me han explicado un montón de cosas, pero es que yo no lo he comprendido.
O hay otros que, en los que se quejan de una falta de comunicación. Es decir, tú le has explicado algo, yo no lo he entendido, pero es que no me atrevo a preguntarte. Con lo cual, al final, estamos en la misma. Y hay una pérdida, también otro problema que nos podemos encontrar es con una pérdida de información, es decir, tú le has dado un montón de información, pero parte se ha quedado en el aire. Con lo cual, al final, para asegurarnos que haya una buena información, lo que tenemos que hacer en primer lugar es, bueno, pues procurar de dar buena cantidad de información y luego, en segundo lugar, asegurar y verificar la comprensión. Es algo tan sencillo como preguntarle al niño, ¿lo has entendido? Pues lo mismo te dice, no. Bueno, pues entonces se lo vuelves a explicar de otra forma. O a lo mejor te dice, sí, vale, a ver, repítemelo, explícamelo tú a mí. Y te lo explica y no lo ha entendido. ¿Vale? Entonces tenemos que asegurarnos de que la información que nosotros transmitimos llega de la forma que queremos que llegue. Hay ciertas estrategias para favorecer la comprensión y el recuerdo de la información. Lo primero, utilizar frases sencillas, que sabemos mucho, está muy bien, pero a los niños y a las familias, ya no solo a los niños, y también en consulta del adulto igual, hay que utilizar frases sencillas y cortas. Usar frases afirmativas, no hablar en negativo. ¿Por qué? Porque el cerebro reconoce y recuerda lo positivo. Si yo os digo, no penséis en un elefante rosa, a que todos estáis pensando en un elefante rosa. Al final lo que nos queda es el elefante rosa. No recordamos si teníamos que pensar en él o si no. Por tanto, importante siempre usar frases afirmativas. Repetir la información, enfatizar en lo más importante, emplear tanto material oral como visual, escrito cuando estamos con niños, dibujos, vídeos, fotografías, infografías, como queráis, pero mucho material. Ilustrar la información, presentar la información más importante al principio y al final, porque está demostrado que nos quedamos más con lo que se nos cuenta al principio y al final. Evitar tecnicismos, poner ejemplos, pedir que nos repitan la información, formular preguntas, aclarar dudas y corregir errores y hacer un resumen final de la información proporcionada. Si hacemos esto, probablemente la información llegue de la forma correcta y perdure. No podemos mencionar las distintas variables que están implicadas en la adherencia sin tocar entorno besogénico y entorno familiar, que son súper importantes, son vitales, ¿vale?, para el tratamiento. Con respecto a entorno besogénico, que lo tenemos en la siguiente, no he colocado mucho porque hemos hablado de esto muchísimas veces, de hecho en los hangouts también se ha abordado, y me parece que igual es algo que, pues, estamos súper conscientes de que todo lo que lo mencionábamos también antes con respecto a las salidas a los parques y, bueno, yo lo comento ahora también a los colegios y así, todo lo que el niño hace en el día a día te invita realmente a que consumas productos insanos y no es que te está invitando a alimentarte de la mejor forma. Entonces, en este punto es muy complicado, digamos, a nivel de la consulta, lo que podemos hacer, pero sí que hemos tratado de reunir, allí, Natalia, ¿me puedes poner el final de las estrategias? Hemos intentado resumir en un cuadrito, en una infografía completa, todas las diferentes estrategias que hemos ido abordando a lo largo del día de hoy. Y yo sí que dejaba por aquí al final, aunque no directamente lo podemos hacer solos, si nos unimos entre todos, yo creo que sí que se va a alcanzar, el unir esfuerzos para lograr una mejor educación alimentaria en todos los ámbitos, ¿vale? Me voy a los colegios, me voy también a los parques, me voy a los cumpleaños, que pues pueden salir por aquí también, y tratar de ejercer presión sobre los organismos a los que les corresponde pues, legislar para que creen políticas y programas que realmente nos ayuden en ese sentido. Actualmente no contamos con eso. Basta prender la televisión, todos lo sabemos, un ratito y sentarnos allí para estar sujetos al bombardeo. No sé si han visto en las noticias de que hay países en los que por ley, igual, se ha prohibido el que los juguetes vayan con los productos insanos tipo chocolatinas y así, vayan con juguetes de premio, digamos, de la mano. Aquí eso no está y eso serían cosas que, por mucho que puedan ser debatibles, nos ayudarían en la labor de que los niños comiencen de una mejor manera, ¿no? Y dígame, o sea, no me voy a entrar mucho en el tema de colegios, porque si entrase eso sería otra ponencia completa, pero es una locura que en los colegios haya máquinas de vending con productos insanos que permitan, por ejemplo, eso, si celebran los cumples y no ponen unas mínimas pautas de lo que se podría llevar a la hora de celebrar los cumples, pues tiene 10 cumples en 2 meses lleno de productos insanos, entonces realmente pues eso no nos está ayudando, eso nos va a hacer que el tratamiento se rompa en muchos más momentos de los que deberíamos.
Y no me puedo dejar de mencionar el entorno familiar porque, como hemos ido conversando, fíjense que capaz lo han notado en el discurso, lo enfoco mucho a los padres. Porque es que realmente hay muchos estudios que igual hasta los 11 años aproximadamente, el grueso del trabajo que vamos a hacer realmente es con el padre. Porque el padre es el que tiene el poder de compra, de decisión sobre qué entra en casa y qué no, sobre qué se prepara y qué no se prepara. Entonces, ¿podemos motivar al niño? Sí, podemos hacerlo y vamos a utilizar todas estas estrategias y nos vamos a tratar de ganar también, digamos como eso, su confianza para acompañarlo en el proceso. Pero el trabajo tiene que ser muchísimo con la familia. ¿Qué pasa cuando tenemos una mamá, que yo lo veo un montón también, muchas veces? Puede ser un padre, ¿vale? Pero en mi experiencia lo veo más en las madres. Una madre muy implicada que quiere lograr una mejor alimentación y un padre que no está por la labor, es como en plan, bueno, si ustedes toman agua, pues yo igual me voy a tomar mi refresco o mi zumo. Es muchísimo más difícil, o sea, es que no les puedo decir que vamos a fracasar, pero realmente va a ser mucho más complejo. Necesitamos que la familia trabaje en conjunto, implicarlos a todos, necesitamos ir trabajando con ellos. Allí podemos utilizar también el ir viendo sus creencias, porque esa resistencia a ese cambio, ¿no? Es algo súper común en la sociedad. Si siempre se hizo así, pues ¿por qué tenemos que cambiarlo? Vamos a trabajar la resistencia al cambio y vamos a tratar de ponernos de nuestro lado y que en todos los lugares a los que vayan, incluso en el entorno familiar extendido, vayan sentando el ejemplo y vayan tratando de mejorar esta situación. Siempre les digo, eso siempre estoy allí machacando, enfocarse menos en los hábitos de los niños que en los hábitos de los padres como tal. Ponerle menos carga al niño en cuanto a lo que debe o no debe hacer y más al padre, porque al final los niños hacen lo que ven. Entonces eso ya lo sabemos, el ejemplo es lo que va a marcar realmente lo que el niño vaya a hacer y que se adhiera al tratamiento o no. Es que prácticamente yo diría que incluso hablamos con el niño, le explicamos lo que vamos a hacer, pero es que el que tiene que asumir la responsabilidad real del cambio hasta que tengan como eso, 11 años, que entren a la adolescencia y que haya más variables, es la familia. Son esos padres los que tienen que llevar a cabo pues esas diferentes medidas y es con ellos que tendríamos que trabajar también más. ¿Qué vamos a hacer en estrategias? Ofrecerles recursos, ofrecerles muchas recetas, ideas de preparaciones que podemos hacer en casa. Yo los desvincularía un poco de esa idea de salud igual, que ya lo sabemos igual, salud igual a un determinado peso. Olvídense del peso, olvídense de los percentiles un poco y de todo este tema y fijemos la mira en los hábitos que están practicando y tratemos de darles herramientas y apoyo para que realmente eso pueda cambiar. Vale, aquí... Que nos han dicho que cortemos vale, ya, ¿eh? Ya estamos. Terminamos con esta diapositiva, ¿vale? Que es un poquito un resumen de las estrategias. Lo hemos antes ido mirando conforme íbamos viendo las variables, pero si cogemos un poco y englobamos todas las estrategias que hemos visto, lo más importante de todo sería esto: una buena información, otorgar responsabilidad al niño, entrenar las habilidades necesarias del paciente, es decir, hacerlo autónomo. Prevenir las recaídas, trabajándolas en el tratamiento, dar una información y entrenamiento también y apoyo a las familias para que se impliquen, desarrollar las habilidades sociales del dietista nutricionista y, bueno, en general, el modus operandi que tengamos en la consulta. Esta es la infografía que ya ha comentado Meli. ¿Quieres comentar algo? ¿Puedo apuntar una cosita rápido que en la anterior? Solo una cosita. En otorgar responsabilidades al niño, allí lo que les comentaba, responsabilidades del tipo de incluyanlo en la compra, incluyanlo en la preparación de los alimentos y así, pero no responsabilidades del tipo, oye, que tú no puedes comer esto porque esto es malo para ti y tal. O sea, como ese, a ver si se comprende la diferencia entre ese mensaje, ¿vale? Ya, eso era todo. Bueno, os hemos dejado aquí un enlace, ¿vale?, donde podéis descargar todas las imágenes estas que habéis estado fotocopiando, o sea, fotografiando durante la charla, ¿vale? Las más importantes, todas las tablitas, los circulitos, las gráficas y las tartitas, las tenéis ahí y las podéis descargar sin problema, ¿vale? Sobre todo porque en las estrategias, como son muchas y se nos olvidan, pues ahí las tenemos facilitas para recordarlas, ¿vale? Eso, pues nada, muchas gracias. Gracias. Sí. Yo ya me iba. Que me voy a estar. ¿Preguntas? No. Hola, hola. Hola, hola. Si no, también se puede. ¿Ahora? Vale. Bueno, me ha encantado. Enhorabuena. Gracias. Gracias. Ha sido genial.
Simplemente por añadir algo, porque habéis hablado de la educación, sobre todo la educación en los colegios y demás, pero yo iría un poco más atrás en cuanto a la educación universitaria, es decir, la educación que están recibiendo hoy en día nosotros los dietistas nutricionistas. Este documento que se reparte en los colegios de Madrid, Vale. que me lo pasó mi compañera Primero Nuria, desayuna y después es un documento que se reparte en los colegios para los niños, donde hace hincapié en el desayuno y donde propone pues Galletas, desayunos sí. de galletas, magdalenas. azúcar y miel. Exacto, añadir azúcar en el yogur, añadir azúcar en la leche. Entonces, yo evidentemente cuando vi esto, pues bueno, me asusté un poco, ¿no? El caso es que cuando le respondes a la Consejería de Salud y le dices, oye, le envías un correo, le dices, oye, esto es una barbaridad, podéis retirarlo. Tengo aquí el correo que Me lo puedo ellos imaginar. Igual. que ellos me responden y lo que dicen es, las acciones que se llevan a cabo desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid en materia de alimentación y nutrición están en la línea con las marcadas desde la estrategia NAOS. Y ese es el problema, que somos el primer eslabón y que evidentemente es que tienen razón. Es que si yo les discuto a la Consejería de Sanidad que realmente eso es perjudicial en base al entorno que tenemos y demás, y que la recomendación de comer con moderación pues no es honesta, ¿no? Pues realmente se pueden escudar en lo que hoy Que es lo está que está implantado, vigente. ¿no? Y que yo creo que nosotros tenemos el poder de cambiarlo, sobre todo haciendo ese poder de lobby o de influencia en estas recomendaciones que se están dando, ¿no? Entonces, simplemente por aportar que muchas veces hacemos hincapié en, venga, hay que educar en los colegios, hay que educar a uno, pero ¿y la educación que está recibiendo lo que es la materia de nutrición y qué es lo que se dispersa, ¿no? Es que partimos de la base de que cuando un paciente, un niño, nos llega a la consulta, ya viene con... Ya tiene problema. Es que Exacto. desde los 4 meses ya le estamos dando las galletitas para bebés. Entonces, esto creo que creo que era este, si no es este es uno similar, en Sevilla estaban dando también uno muy parecido, que no estaba ni siquiera elaborado por dietistas nutricionistas, eran No, esto enfermeros dudo que esto no. lo que lo habían creado, o sea que pero- es verdad que hay tanto donde trabajar, pero bueno, por lo menos que tengáis herramientas o que sepáis, una vez que os llegue ya el paciente, qué es lo que está en vuestra mano, ¿Qué es lo que podemos hacernos? O sea, lo que está directamente en nuestras manos. por lo menos. Porque eso es complejísimo y cuando llegan los pacientes con sobrepeso o obesidad, muchas veces llegan porque ellos se han tomado la molestia o han tenido la preocupación de buscar la ayuda, pero no los han derivado. Nadie lo ha visto como en plan, bueno, cuando noto que se está alejando un poquito, pues allí, no, cuando ya hay un problema. Entonces, hay mucho que trabajar. Y es una pena que no vengan más niños a la consulta, porque muchas veces los padres no tienen ni siquiera la percepción de que el niño tiene sobrepeso, ¿no? Sí. Hace poco salieron unos datos, ¿no? Y es alarmante, ¿no? Un alto porcentaje, no sé si era un 70... Sí, realmente eso también iría en la línea de lo que es la normalización. Sí. muchas Sí, sí, veces. sí, sí. Sí, sí, Y sí. este problema de normalizar Sí, sí. la obesidad o normalizar incluso el consumo de procesados, eso no lo tenían por lo menos mis abuelos. claro. Porque ya estamos viendo cambios en la cultura directamente y cuando dices a ese paciente que retire esos procesados de casa, a lo mejor te dice, oye, es que tengo niños. Sí. Y le dices, ¿y qué? Sí. ¿Y qué? Y claro, él te responde... Dos respuestas fundamentalmente. O es que lo comen todos los niños, o que es comida para niños, o es que ellos incluso lo comieron de pequeños. De niños, por eso Porque te decía comieron lo de nocilla, porque resistencia al cambio. Exacto, entonces, Sí. cuanto más tiempo pase con nosotros, más normalizado estará y cambiar la cultura... Claro. Basta con ver en consulta, a Natalia le va a pasar igual, las consultas, las solicitudes de consulta que recibes, yo les puedo decir que la mayoría son porque los papás están alarmados, porque el niño no come o porque el niño está muy delgado. Y el sobrepeso está súper normalizado. Tiene que llegar a un punto de obesidad para que realmente se vea como Hay problema. una cosa que a mí me llama mucho la atención, me hace mucha gracia con respecto a lo que decías de la normalización y tal. Yo llego un niño con sobrepeso o obesidad a la consulta y yo lo primero que hago es retirar todos estos productos procesados y lo primero que me suelen decir los padres es que tiene hermanos, es que su hermano pequeño no está gordo. Entonces, claro, tenemos que hacerles ver a los padres que el problema de la galleta no es que engorde, o sea, es que no son saludables, ni para el niño que está obeso, ni para que tiene obesidad, ni para el niño que está delgado. Entonces aquí hay un trabajo que hacer enorme. Vénganse a pediatría. Bueno, pero es que el trabajo, como dice Carlos, hay que hacerlo desde Bueno, sí, antes. bueno. Pero bueno, Pero presión, vamos, presión.
aportando el granito de arena. ¿Alguna pregunta más? Por allí hay una. Última pregunta. La última. Última. No hay más preguntas. Que no me mata. En los niños habéis hablado sobre todo del factor psicológico, ¿no?, que es muy importante, pero ¿cómo enfocaríais niños de padres separados que al final, a ver, igual nace una preocupación nutricional unilateral Sí. y la otra parte se enfrasca en boicotear, ¿no?, la alimentación del niño? ¿Cómo lo enfocaríais? Está complicado, ¿eh? Porque tenemos que ir todos a una. Pero necesitamos al psicólogo. O sea, necesitamos trabajar en equipo, ¿vale? Necesitamos al psicólogo allí para que hable con la familia. Eso no siempre es fácil de lograr, pero terapia familiar para abordar ese tipo de problemas sería súper recomendable. Entonces, allí yo sí insistiría en que, ¿por qué no evaluar esta vía? Si al final te encuentras que no, o sea, no, la otra parte no quiere pues colaborar, pues lo que pasa un poco cuando vas a los colegios y no tienes al colegio que te apoya. Controlas lo que está en tus manos y lo demás, pues tendrás que ir viendo cómo lo vas a enfrentar, pero sí es complicado. Es que hay tantas variables que dependen de los padres que si hay alguno de los dos que no está dispuesto, lo tenemos, la verdad, más difícil. Está complicado. Sí. Ya, Vale. ala. Gracias. Gracias.